Ya, estamos acá, perdón por los que están viendo la grabación porque partí un poco tarde. Hagan esta demostración, partan de LF, ¿sí? Y escriban la definición de la longitud de F. Sí, dale. Vamos todos los que están en la casa igual. Ale, tú vas escribiendo la pizarra de allá. Ya, vamos. Pero ¿por qué no copiáis? Porque no se terminaba la clase por lo que el jueves siempre tiene tocado el horario. Pero copia, pues da lo mismo. No, sí. Como bien sea. Ya, desde la próxima semana tenemos clases teóricas los martes y los viernes. Los martes a las 9:50 en la C404. ¿Ya? Y los viernes acá mismo. Y los laboratorios van a ser también en la C. Los laboratorios van a ser. Tengo que confirmar con Daniel que sí va a venir presencial. Pero deberían ser presenciales también. Ya, Daniel debería venir presencial. Eso van a ser los miércoles. Eso van a ser los miércoles. En los laboratorios también va a ser presencial y yo voy a estar online. ¿Sí? No, verdad, porque yo tengo tope, pero puedo estar los primeros 50 minutos. Vamos, parte del profe, parte de la función. Escribe la definición de eso. ¿Puedo volver a donde llega? Sí, es desde, pero te lo puedo decir. Desde a través de la norma de F', de T. No, F' paréntesis T. Ah, ya. Porque depende de T. O sea, pero con la misma norma. ¿Sí? No, pues. Así, espera. O sea, cierro la norma y pongo. No, abre paréntesis, con una T, cierra paréntesis. Ah, ok, ya lo entendí. De T, de la derivada, o sea, de la. Ah, claro, no, que depende de T. Ah, ya. De ahí la cierro y que pongo de T. Sí. Oye, voy a intentar escribir en la pizarra. Fabián y Fernando me avisan si se ve. ¿Es rojo? ¿No tiene uno negro, bro? Mientras más rojo, tiene que ser menos luz y un plumón negro. A ver, intenta escribirlo con la radio. Ahora la cosa es que se cansa, ¿eh? Si le escribe grande, se alcanza a ver. A ver, voy a entrar. O alguien que diga una cosa si se ve. No, no se ve nada. Es que si pone negro, tal vez. Si apretan la cámara de la pizarra, se puede ver. ¿Se ve bien? Fernando, Fabián, ¿me avisan? No, está en el sonido. ¿Pero espera que abramos la cámara eso? Sí, Fernando, Fabián, ¿me avisan si se ve lo que escribe en la pizarra? Profe, ¿y si abre la cámara? Pero por la cámara. Profe, no se ve bien. Ya, lo voy a hacer acá. Ya. ¿Ya se detiene la velocidad? Ya, LF. Ya, LF es igual a qué cosa? LF es la integral entre A, ya. De A, B. La integral entre A y B de la norma de F' de T. Sí, yo también la haría. Pero es que no se va a entender, ¿cómo va a ser? No, pues escribe literalmente como se lee integral de A, B. En vez de intentar como escribirlo así. No se va a poner mucho. La prima se puede poner el texto. ¿Por qué definición? Ya, porque esa es la definición de la longitud. La longitud es la integral entre A y B de la norma de F'. Prima. La F' vendría siendo la velocidad. La F' es la velocidad. ¿Y la norma de F' qué es? La rapidez. ¿Ya? Súper. Tengo alergia, no tengo COVID por ser eso. Ya. Ahora, ¿quién es F'? Según lo que vimos en la clase pasada.
¿Quién es f'? ¿O quién? Perdón, no quién es f'. Mi pregunta es otra. Mi pregunta es ¿quién es f barra? Es la reparametrización. ¿F barra quién es? La reparametrización. Ya, pero ¿cómo se escribe? Ah, ya. Era. Es F Ah, ya. F. compuesta de con phi. ¿Sí? Entonces voy a hacer otra cosa. En vez de partir calculando la longitud de F, voy a partir calculando la longitud de F barra. La longitud de F barra es la misma integral, pero ahora, ¿cierto? De F barra. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, esto, voy a hacer un cambio, esto es lo mismo que la integral. La integral entre A y B. De la norma de F compuesto con G, perdón, F compuesto con phi, ¿sí? Todo esto derivado. ¿No hace clase la gente que no tiene tablet? ¿O todos tienen tablet ya? Hay algo, profe, ya, por favor, Pero al final lo mismo. Pero al final es lo mismo porque tengo que... Aún es que yo no sufro de eso porque, pues, mi computador tiene para escribir. No, pero eso después se tiene que acostumbrar, ¿no? Sí, bueno. Yo Ya. para que la próxima vez esté así, no, Sí, con el lápiz. Ya. ¿Sí? ¿Cómo es la derivada de la composición de funciones? ¿Cómo derivo F compuesto con G? ¿Qué conocemos para derivar eso? ¿Cómo derivo F compuesto con G? ¿Cómo derivo la composición de una función? Sabemos que la F puede, o sea, que la composición puede quedar como F de phi es. Ya, pero, por ejemplo, ¿cómo deriváis la multiplicación de dos funciones? ¿Profe? ¿Cómo derivo la multiplicación de dos funciones, por ejemplo, Fabián? No, regla la cadena, no. La multiplicación. ¿Cómo la derivo? Por componente. La deriva del primero, ¿cierto? Por el segundo sin derivar, más la deriva del segundo por el primero sin derivar. Ahora, ¿Profe? ¿cómo derivo la composición de funciones? ¿Profe se escucha? No. ¿Qué tengo que hacer para derivar cuando la composición de funciones? Se deriva cada término individualmente. Regla de la cadena. Ahí sí regla de la cadena. Para la composición, porque es la derivada de la de afuera Por la derivada. por la derivada de la de adentro, ¿cierto? Ya. O sea, Profe, antes de que siga, dice la composición. El profe no se escucha. no, yo no lo escucho, pero antes les dije que me hablaran y no me ¿Profe? hablaron. ¿Profe se escucha? Ahora sí. ¿Se Ya. escucha? Sí, ahora Antes sí. le habíamos hablado, pero al parecer no me escucha tampoco. Sí, ya, ahí sí lo escucho. Ya. Después de phi, ¿qué dice, profe? Esos son dos rayitas. Es que acá debería decir. Ya, lo voy a tratar que. Es phi, ¿cierto? Todo eso derivado. Sí. Y esta es la letra S, Ok. ¿sí? Porque la composición de S por la derivada de S. Po. No tiene sentido que escriba T si yo sé que la composición depende de S. Ya, la derivada de la composición, nosotros sabemos, ¿cierto? Que la derivada de la composición en la integral, voy a repetir esto, entre A y B, ¿sí? De la norma, de la derivada de lo de afuera, la función de afuera es
f, ¿cierto? Es la derivada de f por, ¿cierto? La derivada de phi. Y ahora, ¿cómo lo hago para llegar a la f sola? Porque tengo la phi. ¿Cómo lo podría hacer para llegar a la f sola? Ya, separo la norma en dos. Sí. ¿Sí? Y después, ¿cómo me deshago de la derivada de f? Ninguna se puede tomar como constante, ¿cierto? Sí, pero podría hacer otra cosa que hacer el cambio de variable u, Ah, ya la sustitución. la sustitución, y para que quede más parecido voy a hacer la sustitución t, No por uso, sino por t, ¿cierto? Igual a f de s. F' de s. Sí. Aquí. Este es phi de s. Phi de s. ¿Ya? Entonces acá me va a quedar que la derivada de t, la voy a hacer acá, que la derivada de t es igual, ese lo puedo ver como- sí, a phi prima. A phi prima de s, ¿cierto? Porque si t es phi, la derivada de t es phi prima. O sea que aquí me va a quedar la integral entre a y b de la norma de f prima, ¿cierto? Pero yo sé que phi, bueno, aquí evidentemente me queda un ds, ¿cierto? Porque es la derivada de phi por la derivada del s. Entonces aquí me queda phi prima, la norma, ¿cierto? Por la norma de phi prima de s. Esa es una s. Ah. Ya, de s. Complicado. Y todo esto, Por dt partido en phi prima de eso. ¿y todo esto cuánto vale? Todo esto, Dt. dt. Y ahí quedó lista, porque me quedó la integral entre a y b de la norma de f' por dt, que es lo mismo que la longitud de f. Voy a tratar de subir este ejercicio hecho resuelto para que se vea mejor. Lo hago después en el iPad y se lo subo. ¿Ya? ¿Me acuerdan eso sí por el Discord? ¿Alguien me podía acordar por el Discord después de subir este ejercicio Pero hecho eso no bien? lo cambio. No lo voy a cambiar, pero es que no sé si se entiende. Sí. Todo por culpa de mi sobrino que me sacó el iPad. Ah, no. ¿En encontrarlo? Es que yo estaba corrigiendo control y terminé, mi sobrina me dijo, voy a usar tu iPad, y me lo saco, y el lápiz se preocupó y sacó el iPad nomás. Y el lápiz quedó encima porque yo estaba terminando de corregir control. Acá no puedo escribir en la pizarra. No, me escribí mal, no. ¿Qué no he hecho? Hoy día no es mi día. ¿No tiene el típico cargador debajo del escritorio? No, no sé, pero ahí lo veo. Todo esto, ¿dónde marqué? Esto debería ser la integral entre A y B, F prima, la derivada de F prima, con la norma de phi de S, justo de S. Todo esto, ya. Por eso. Entonces, la longitud de un camino no depende del camino. Para cualquier reparametrización, la longitud del camino va a ser la misma, ¿cierto? Porque utilice la reparametrización que sea, la longitud del camino va a ser siempre la misma.
Ok. Entonces, a mí me interesa, ¿sí?, que la reparametrización, además de que dé una sola vuelta a la curva, que la reparametrización tenga una rapidez constante. ¿Por qué quiero que tenga una rapidez constante? Porque cuando voy a estudiar el vector velocidad, quiero que el vector velocidad sea constante, ¿cierto? Quiero que la velocidad, ojalá quedarme con todas las gráficas, quedarme con la función que recorre la curva con una velocidad constante. Y mejor todavía si esa velocidad constante es un 1. Eso me simplificaría mucho el trabajo, ¿ya? Para eso vamos a definir, ¿sí?, vamos a denominar f barra como una reparametrización de f, cuya propiedad es recorrer la curva de sus imágenes a una rapidez constante igual a 1. O sea, f barra cada vez tiene más propiedades. Recorre la curva una sola vez y ahora más encima la recorre con velocidad igual a 1. ¿Cómo hago para que la rapidez sea 1? ¿Cierto? Por eso dice aquí la norma de f barra es igual a 1. Perdón, diremos que f barra es... Vale, ¿me iba a decir algo? Salud. Ah, gracias. Ya está matando la lente. Oye, Y me pero tomé- comía mal en la mañana. Sí, pero ayer no tuve nada. Profe, ¿no tomamos pastillas? Me tomé 2 antialérgicos antes de salir. No, ya, poquito, bueno. Diremos que f barra es una reparametrización de f por longitud de arco, en el sentido de que la nueva variable s de f barra es justamente la longitud del camino. O sea, ya sé cómo encontrar f barra. ¿Qué voy a hacer para encontrar f barra? Voy a calcular la longitud del camino, ¿sí? Cosa de que así f barra siempre tenga rapidez 1. ¿Sí? De tal manera que voy a construir f barra. F barra, ¿se acuerdan que es f f compuesto con phi? ¿Sí? Y con esto voy a encontrar phi. De esta manera encuentro phi. ¿Sí? Profe, si le soy sincera, no. Veamos un ejercicio. Ya, acá, chiquillos, por suerte el ejercicio está hecho. Yo voy a tratar de explicarlo paso a paso. ¿Sí? Voy a acercar mi micrófono a la pizarra para los que estén en la casa, me escuchen cómo lo explico, pero para los que están acá lo voy a ir explicando en la pizarra. ¿Ya? Así que, Ale, Fabián, Fernando, si tienen duda, me van avisando. Ya, nada más el micrófono. Ya, entonces, este, ¿cierto? Es igual a la integral entre t sub 0 y t de la norma de f' de t. Esa es la definición que está en la PPT pasada. ¿Ya? Bueno, ¿por qué dice ahí, por qué dice u y no dice de t? Porque es una contradicción que yo ponga t acá a ambos lados, ¿cierto? Entonces voy a integrar con números, para que no haya confusión. ¿Ya? Estoy usando la curva f igual a alfa coseno de t, alfa seno de t, beta de t. Por lo tanto, esto me va a dar igual a la integral entre t sub 0 y t de la norma, y la derivada con respecto a u es la que aparece acá. La derivada con respecto a u es la derivada del coseno, que es menos seno. Profe, los alfa los dejas fuera. Ah, sí, los alfa los voy a dejar acá. Entonces va a ser menos alfa, ¿cierto? La derivada del coseno en menos seno, evidentemente de u, porque tengo u, ¿cierto? No tengo t. ¿Ya? Alfa coseno. Coma, la derivada de alfa por seno, que es alfa coseno. ¿Sí? Y la derivada de beta t, que es beta. ¿Ya? A esto le calculo la norma, que la norma de esto debería ser la que aparece acá escrita, que es la raíz de alfa cuadrado seno cuadrado de u más alfa cuadrado coseno cuadrado de u más beta cuadrado. ¿Sí? La norma es el cuadrado de cada una de las componentes.
Ah, porque esa es la norma, pues se va. Ah, ya. La raíz, Ah, Fíjate, ya. tanto te pregunté en el primer corte. Toma. sí. Ya me acordé, pero sí, ya me acordé. ¿Ya? Lo que me preguntaba siempre. Ale, ¿se entiende hasta la línea 2? Sí, profe. Súper. Chiquillo, después factorizo por alfa, ¿sí? Factorizo por alfa adentro, Porque le va a quedar un 1 después. y me queda seno cuadrado, ¿cierto? Más coseno cuadrado de u, más beta cuadrado. Y seno cuadrado más coseno cuadrado es 1, ¿cierto? Por eso queda la raíz de alfa cuadrado más beta cuadrado. ¿Se entiende hasta la línea 3, Fernando? A ver, ¿dónde por ti no empieza? Se quedó dormido Fernando, ya. Espero que se entienda. Después, sí. Ya. Después integro nomás. Después integré. Dice nada más integrar. Ya, integré y evalué. Es que los betas y la alfa querían como una constante, ¿o no? Ya, acá hay un error. Ojo en la línea 4. ¿Sí? Profe, y en la de arriba, en la izquierda dice T, de 0 a 20. Ah, y esta es de 0. Es desde 0. Porque estoy calculando la longitud desde el 0. ¿Sí? Profe, y entonces la raíz de alfa al cuadrado más beta al cuadrado quería como una constante. Sí, pues entonces queda la raíz de alfa cuadrado más beta al cuadrado por 1. Evaluar entre 0 y 0. Ya. Para los que están en la casa, aquí hay un error. Sí, lo voy a corregir en la pantalla. Y es el siguiente. Aquí debería haber un 0. Y aquí debería haber un 1. Y arriba también debería ser. Ah, porque esta es la definición. Ah, ya. Entonces dice con correspondiente T0 igual a 0. ¿Ya? Por lo tanto, alfa cuadrado más beta cuadrado por T es esto. ¿Cierto? Entonces llegué a esto. Finalmente llegué a que S es igual a la raíz de alfa cuadrado más beta cuadrado por T. ¿Sí? Y yo sé que phi de S es igual a T. ¿Ya? Esa es la reparametrización. Entonces, finalmente, Con eso, Sí, pero sí, igual. ya, lo voy a ver aquí, a ver qué está escrito acá. Espera, ¿puedo volver acá? Ya. Voy a volver atrás. Pero nosotros teníamos que S es igual a esto. ¿Sí? Y si vuelvo a la clase pasada, voy a volver a la clase 10. Cuando vimos, yo dije que phi era eso. T tiene que ser phi de S, porque es la composición. ¿Sí? La composición de funciones quiere decir que la reparametrización, ¿cierto? Entonces O sea, acá, que ese T vendría siendo como. el parámetro T. Sería como un X. Claro, Un porque F de X sería un F de T. la función depende del parámetro, y la función original depende del parámetro T. Claro, ¿Y la parametrización? Y la reparametrización es con T. Y la reparametrización depende de S. Y uno viene de la otra, entonces. Y uno viene de la otra. Entonces yo sé que T es igual a phi de S. ¿Ya? Por lo tanto, como T es igual a phi de S, y acá acabo de calcular S igual a T, igual a raíz de alfa cuadrado más beta cuadrado por T, entonces despejo T, simplemente. Despejo T y me queda que T, ¿sí? Despejo T de acá por si acaso, de aquí despejo T, y me queda que T es igual
Está el S al otro lado, así que simplemente es S dividido en la raíz de alfa cuadrado más beta cuadrado. Entonces, phi de S para... Entonces el espejo, entonces phi de S, que era igual a T, Sí. ¿sí? Entonces todo esto es phi de S. Y ahí encontré la función phi que andaba buscando para crear mi reparametrización. Esta es la parte más teórica del curso, así que entiendo que sea un poco más compleja de entender. ¿Cómo para cuándo está el próximo control? ¿Ah? ¿Cómo para cuándo está el próximo control? No sé, creo que me queda una clase nomás o dos. No sé, cuándo el control de vectorial. ¿Cómo para octubre, sí? Yo no creo que sea la próxima semana, pero no lo he revisado. ¿No cree que sea la misma? Ay, no. ¿Ya? Eso no me gusta. Es que yo pregunto porque por lo menos Edo es la próxima semana. Sí. Y el primer control fue la semana siguiente a Edo. No, fueron la misma semana el primer control. Los dos fueron la misma semana. De hecho, fueron el mismo día en mi caso. No. Sí, Con los no. sí, porque No. Fue la misma Fue semana la el misma control. semana. Fue el miércoles y el otro fue el viernes. Sí, fue la misma semana. Uno el miércoles y otro el viernes. Para Sí, algunos, con para otros los contabilidad. dos el viernes. Sí. Y el lunes fue de... Para algunos fue el lunes y el viernes. Ya, entonces, como ya encontré phi, f barra es f compuesto con phi. Y la composición es, esta es la f. La f, acuérdense que era la que tenía acá. ¿Cierto? La f era Alfa de coseno. alfa coseno, ¿cierto? Por B. Entonces lo único que hice fue cambiar el t de la f. El t de la f lo cambié por el phi que acabo de encontrar. Nada más. ¿Qué gano? F barra. Esta nueva F barra, ¿qué propiedades tiene? ¿Cuál es la rapidez de F barra? 1. Entonces, eso me simplifica muchos cálculos después. ¿Cuántas vueltas da F barra a la gráfica? Una vuelta. ¿Sí? Además, F barra es continua, ¿cierto? Es diferenciable y tiene un montón de otras propiedades. ¿Ya? Por lo tanto, cuando yo tengo dos parametrizaciones, me debiera quedar con la reparametrización y no con cualquier reparametrización. Porque la clase pasada vimos una reparametrización. ¿Sí? Vimos, yo les dije, el phi es S más 1, parece que era. ¿Ya? Ahora no es cualquier reparametrización. Si yo tengo mi curva reparametrizada por longitud de arco, entonces gano muchas propiedades. ¿Sí? Gano muchas propiedades. ¿Ya? F barra tiene rapidez igual 1, ¿sí? La velocidad es constante, la rapidez es constante igual a 1, da una vuelta, es continua, es diferencial. ¿Para qué quería llegar a esto? Ya. ¿Para qué quería llegar a esto? Porque ahora vamos a estudiar conceptos geométricos de las curvas. Ahora recién puedo estudiar la geometría. ¿Por qué no podía estudiar la geometría antes? Porque antes tenía muchas gráficas, muchas curvas que daban el mismo gráfico. ¿Cierto? Ya vimos que dos funciones distintas dan el mismo gráfico. Ahora ya sé qué pasa eso, pero también sé con cuál quedarme si quiero estudiar. Si quiero estudiar la geometría de una curva, la estudio con la reparametrización por longitud de arco. ¿Ya? La idea general que se persigue en el estudio de la curvatura, ¿sí?, es medir la rapidez con la que me alejo de la recta tangente. Eso es lo que quiero hacer con la curvatura. Miremos estos dos gráficos. O sea que ya no vamos a utilizar más solo la reparametrización. Y después vamos a volver a la original, vamos a volver después. O sea que, por ejemplo, ahora en el control, supongamos, no vamos a utilizar la reparametrización, sino solamente la que vamos a ver. Depende. Vamos a avanzar, todavía falta harto para el control, yo creo, como dos clases. ¿Ya? Entonces, miremos los dos gráficos. Evidentemente este es el 1, ¿cierto? Vamos a llamar a este 1 y a este 2. ¿Cuál curva en el punto se aleja más rápido de la recta roja? La 1, ¿cierto? Uno diría, profe, yo creo que la 1 se aleja más rápido de la recta roja en ese punto. ¿Sí?
Por lo tanto, uno debería decir, la 1 tiene mayor curvatura. ¿Sí? Porque se aleja más rápido de la recta tangente en ese punto. Ahora, si yo grafico ahora esta recta y comparo, ¿cuál se aleja más rápido de la recta roja? En este caso, ¿cuál se aleja más rápido? La 2, ¿cierto? Entre esta y esta, la 2. ¿Por qué? Porque la curvatura es un concepto local. La curvatura en un punto puede ser distinta a la curvatura en otro punto para la misma gráfica. En un círculo, piensen en el círculo de radio. Voy a dibujar esto, si lo puedo hacer rápido. Pensemos en este círculo. ¿Cómo es la curvatura en este punto? Versus la curvatura en este punto. Es menos que la del. Que la otra. ¿Es menos? Sí. La de abajo, ¿no? ¿Sí? ¿Y esa? La de abajo. ¿Y esa? Son exactamente las mismas. Son todas iguales. En un círculo, en cualquier punto, la curvatura es la misma. Pensemos en una recta. En esta recta, ¿cómo creen ustedes que es la curvatura? Nula. Nula, ¿cierto? O sea, uno por concepto puede decir que las rectas no tienen curvatura. Pero además, la recta no se aleja de la recta tangente, pues está siempre siguiendo la recta tangente. ¿Sí? Ese es el concepto de curvatura. Entonces, observación. Podemos intuir que la curvatura de la primera es más grande que la de la segunda. Notar que el concepto de curvatura es un concepto local, ¿sí? Ya que depende del punto en el que quiero calcular la curvatura. Entonces, la pregunta lógica sería, ¿cómo calculo la curvatura? Para calcular la curvatura voy a necesitar definir primero la recta tangente, para saber qué significa alejarse de la recta tangente. Ya, entonces, si tenemos un camino F, vamos a recordar que F' nos da información sobre la rapidez. Entonces, la segunda derivada nos da la rapidez de la variación. La norma de la primera derivada es la rapidez de la curva, pero la norma de la segunda derivada es la rapidez de la rapidez de cierta manera, ¿cierto? Es la rapidez de cómo calculo la rapidez. Por eso dice que la norma de la segunda derivada nos da la rapidez de la variación de las imágenes del camino. ¿Qué pasa si la rapidez de una curvatura es variable? Si la rapidez de una curvatura es variable, se va. Entonces, la variación de la rapidez va a depender de la variación. ¿Sí? Porque si yo tengo f', la norma de f' igual a t, entonces la segunda derivada depende de z. No es lo que yo me interesa. Por eso me interesaba mucho por eso dice que es que así necesitaremos los cambios estudiados anteriormente y vamos a necesitar la reparametrización por longitud de arco. Porque ahí me aseguro que la rapidez es constante. Entonces no es variable. No hay forma como de entender esto de una forma más como práctica. Es que es como que son muchas palabras y como que así no capto la información. Ya, pero ¿se entendió la rapidez, el concepto de rapidez ahí? Sí. ¿Sí? Ya. Lo importante acá, y lo que hace referencia a la siguiente PPT, es que para calcular la curvatura, yo necesito que la rapidez sea constante. Porque si la rapidez no es constante, entonces cuando calculo la curvatura, en vez de calcular la curvatura, voy a estar calculando cómo varía la rapidez. Porque si la rapidez es variable y yo le calculo la derivada, me va a dar una constante, ¿cierto? Ya, pero estoy calculando la variabilidad de la rapidez, y no es lo que me interesa. Básicamente dice eso en la nota, ¿ya? Que para calcular curvatura necesito que la rapidez sea constante, porque si la rapidez no es constante, en vez de calcular curvatura, estoy calculando la variación de la rapidez, ¿ya? Y por eso hice todo lo anterior, por eso necesitaba que la rapidez fuera constante, y mejor si es constante igual a 1, ¿ya?
Entonces, si un camino es 2 veces diferenciable, parametrizado por longitud de arco, la curvatura es la norma de la segunda derivada. ¿Ya? Y ustedes ya saben parametrizar un camino por longitud de arco. Finalmente la curvatura es simplemente la norma de la segunda derivada. ¿Sí? Veamos acá entonces. La siguiente función vectorial representa el movimiento de un cohete que sale de la Tierra en reposo con t entre el 0 y el 10. La posición del cohete es t al cubo más 1, t cuadrado más 5. Reparametrice por longitud de arco y en qué punto la rapidez del cohete es máxima. ¿Sí? Así que lo que voy a hacer, porque como me está costando mucho escribir en la pizarra, voy a hacer este ejercicio. Para los que están en la casa lo voy a dejar hasta acá y después, Ale, porfa, acuérdame de subir la foto del ejercicio resuelto, ¿ya? No, pues usted no. Ya, profe. Ya, súper. Ya lo dejamos hasta acá. Perdón los que están en la casa, pero me cuesta mucho porque más encima no es mi computador. En mi computador con el touch yo igual escribo más rápido, pero acá me está costando mucho escribir. ¿Sí? Así que lo voy a dejar hasta acá y Ale, acuérdame de subir los 2 ejercicios resueltos de esta clase. ¿Ya? Sí, profe, te lo voy a enviar enseguida por el Discord. Ya. Que estén súper bien. Nos vemos. Chao, profe. Profe,